Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente. No sea tan derrotista. Gente desaparece continuamente. Las jóvenes se escapan de sus casas. Los niños se alejan de sus padres y nunca se les vuelve a ver. Amas de casa que van en taxi a la estación de tren con el dinero de la compra. Muchos desaparecidos terminan apareciendo. Las desapariciones, al fin y al cabo, suelen tener explicación. Casi siempre. Qué extrañas las cosas que una recuerda. Imágenes únicas y sensaciones que te acompañan a lo largo de los años. Como cuando me di cuenta de que nunca había tenido un jarrón. Que nunca viví el tiempo suficiente en el mismo lugar como para tener algo tan sencillo. Y cómo en ese momento no había nada en el mundo que ansiara más que tener mi propio jarrón. Bueno, buenos días, noches, tardes, mañanas, lo que sea, medianoche, media tarde, hora de las 11. ¿Cómo están? Estamos por acá con un episodio nuevo de Remiendos. El día de hoy vamos a estar charlando de un tema que me pareció curioso. El otro día lo estuve pensando cuando estaba caminando muy lejos por la ciudad. Están como los límites norte de la ciudad, donde ya deja de ser la ciudad, un poco más abajo de la séptima con 180 y algo. Si esos no son los límites de la ciudad, no sé si llega como hasta la 200 o algo. El caso es que era muy lejos, iba caminando por ahí y se me ocurrió algo porque el otro día, no sé si la persona escuché esto, si estás escuchando esto, un saludo enorme. El otro día hablé con alguien con quien no hablaba hace un tiempo y me dijo, disculpe pana, que he estado perdido. ¿Cómo va todo? Entonces yo dije como, pues, uno porque se disculpa por perderse, ¿no? Entonces yo empecé un poco como a maquinar la idea y llegué a la conclusión que es algo que también está presente un poco en el intro de este episodio, que es un fragmento de la serie Outlander, de la serie está en Netflix, muy famosa, tiene ya como 8 temporadas, está buenísima, la renovaron, gracias al cielo porque es maravillosa y estamos esperando los fans una nueva temporada. El punto es que está basada en una serie de libros también gigante de la autora Diana Gabaldon. ¿Cuál es el punto? Que esta serie habla un poco, sí, es lo primero que se escucha ahí, no es spoiler ni nada, es el primer fragmento literal del primer episodio de la primera temporada de la serie, es lo que se escucha ahí. Y esto de que nos habla de perderse, voluntaria e involuntariamente, es lo que vamos a estar pensando hoy un poco. Sin embargo, no va a ser solo de eso de lo que vamos a estar hablando, porque vamos a estar hablando más allá de perderse, del derecho a perderse. ¿Qué tanta autoridad tengo yo frente a los demás para, en pocas palabras, para abrirme sin decir nada a nadie e irme en silencio y desaparecer? No sé. Entonces, seguí pensándolo por ahí. Y como una especie de... Aún no tiene nombre, me imagino que va a tener nombre porque necesito poner el nombre del episodio, pero se va a llamar un poco el tema de los derechos paralelos o derechos alternativos, no sé. Son derechos que, pienso yo, y lo consulté con un par de personas, no deberían ser alienables, pues deberían ser como los derechos humanos, completamente incorruptibles, inalienables, ¿sí? Que si te los quitan es un grave crimen contra ti, sin embargo no lo son. El primero de ellos claramente es el derecho a perderse, pues vamos a hacer una pequeña lista acá en este episodio y pues ya comentarán o lo que sea si se difunde este episodio en algún momento, pues comentarán más derechos que ustedes piensan que deberían tener como ese respeto por parte de, no sé, la oficialización, no sé, si de la ONU, la UNICEF. Deberían proteger estos derechos también, o de manera, no sé, como una resistencia espiritual, todos deberíamos proteger estos derechos, creo yo. El primero es ese, el derecho a perderse. Entonces, ¿en qué radica la vuelta? Que muchas veces, que eso también es parte de estos discursos de ser estoico y millonario por estos días de hábitos atómicos y todos estos discursos de autoayuda, defienden como cierto modo de hacer las cosas en silencio. Entonces es como si trabajas en silencio, trabajas mejor, ¿sí? La disciplina y la fuerza y la 5M y todo el cuento. Entonces, ¿esto a qué va? O sea, no estoy diciendo que esto sea completamente válido y certero, pero tiene un punto a favor y es que
en el mundo de hoy que está hiperconectado y todo es inmediato y todo el mundo sabe dónde estás en todo momento, creo yo que el hecho de tener cierto silencio y cierto anonimato tiene una validez y un valor muy grande. Y esto también se sustenta en el momento en el que se da ese quiebre, ¿no? O sea, en el momento en que tú dejas de ser tu vida completamente pública, ¿sí? A través de las redes sociales, a través de, no sé, todos los mecanismos que hay hoy en día, incluso, por ejemplo, el WhatsApp. Si estás todo el tiempo no, estoy en tal parte, veámonos con otras personas, ¿no? Quién llega, estoy aquí, quién cerca de aquí. Entonces como que se empieza a establecer una red de lugares en los que tú frecuentas y eventualmente las personas van a decir si te necesitan, ah, pues de pronto está por aquí cerca, porque siempre está aquí. Entonces se vuelve como una predictibilidad toda rara y el sujeto pasa a ser muy predecible. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando en el momento en el que uno hace ejercicio de su derecho de perderse, rompe con esa predictibilidad, pues deja de ser un individuo rastreable, por así decirlo, deja de ser alguien que a la fija está en determinado lugar. Si a la fija ese man está en el parque, a la fija esa nena está en la universidad, en el museo, en donde sea. Como que se rompe esa concepción que el otro tiene de que tú no haces nada más sino estar ahí. No sé si esto se está entendiendo, pero sí, entonces creo yo que es válido en la medida en que uno tiene la independencia completa y absoluta de elegir qué tanta información quiere brindar, ¿no? Es algo que tal vez las aplicaciones y las redes sociales nos han hecho olvidar un poco. Y es que uno no tiene la obligación de decirle a nadie más dónde está, ni qué va a hacer, ni con quién va a estar. Sí, o sea, eso es personal, es intimidad, yo creo, con uno mismo. Pero es que la intimidad se ha reducido tanto que ya, o sea, ya ni siquiera lo que debería ser íntimo es íntimo, ¿sí? Como, no sé, el cuerpo, ¿sí? O el respeto, ¿sí? Hay, por ejemplo, muchas personas en muchas relaciones familiares, personales, de pareja y demás, admiten que no se les respete. Ya ni siquiera el respeto a mi ser es íntimo, ¿sí? O sea, ya que cualquiera me respete, pues igual, no sé, son mis amigos que me respeten. Entonces como que eso rompe el nivel de intimidad, la poca que queda, lo rompe. Entonces como que ese estrato de intimidad se ha perdido tanto que ya todo el mundo está acostumbrado a saber dónde está el otro, a saber dónde están los demás, cuándo van a estar, por qué van a estar, qué van a estar haciendo. Entonces yo creo que ese derecho a perderse es como una forma de resistencia a eso, ¿sí? Para mí tiene completa validez. Claro que hay dos aristas, ¿no? Y es el derecho a perderse de manera voluntaria, ¿sí? Yo decido irme y no quiero que me encuentren y quiero silencio y quiero paz y no me hablen. Y la forma involuntaria, ¿no? Que pues, es que ahí es donde entra en conflicto, porque claro, no se das de cuenta que no es un amigo el que se perdió, sino tu novia o tu novio. Entonces la persona dejó de responder y ya pues no sé, como que buscarlo no es violar el derecho a la intimidad, sino que es preocuparse porque tal le haya pasado algo, lo secuestraron, tuvo un accidente, ¿sí? Si se fue de viaje, ¿qué le pasó? Entonces ahí tiene como dos caras ese derecho a perderse, porque claramente si avisas, pues ya no estás haciendo uso de tu derecho a perderte, porque dices, me voy a perder, pues ya lo anunciaste, ya no tiene chiste, ¿sí? Estás pidiendo permiso casi, estás avisando. Entonces como que valdría la pena seguirlo pensando y seguir pensando qué deberes tiene ese derecho, ¿no? El deber de avisar a las personas pues, que pues pueden preocuparse y demás. Sin embargo, yo creo que es muy válido porque hay mucha gente que se pone brava, sí, que se enoja con las personas porque no se comunican. Y es como, oiga, ¿y dónde has estado? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué no aparece? Entonces es como, pues no quería hablar con nadie. Entonces como que sí tiene ese chiste. Muchas veces es involuntario. Lo que pasa en Outlander, por ejemplo, es involuntario porque pues, es ficción claramente. Entonces no voy a hacer spoilers de nada de lo que pasa por si alguien quiere ver la serie, pero en la serie más o menos se plantea esa diatriba del derecho a no estar, ¿no? Entonces, bien, por ese lado con el derecho a perderse. Y hay otro derecho que a mí me parece genial. Que, la verdad, o sea, para ser muy sincero, no lo he estudiado, no he tenido el tiempo ni ha sido como el momento, siento yo, de revisarlo. Pero hay tres referentes al respecto y los tres son anticapitalistas, marxistas si se puede decir de una u otra forma, unos más radicales que otros. El primer referente, pues el derecho es el derecho a la pereza. Sí, el primer referente es un autor francés que se llama Paul Lafarge, que pues tiene un libro muy famoso que lo venden en pues, librerías un poco alternativas y demás, del derecho a la pereza. Si les interesa, se ve buenísimo. No lo he revisado a fondo, he revisado un par de frases sueltas y apartados sueltos, pero no lo he revisado a fondo. El hombre era un marxista de primera línea, sí, o sea, era anti-hiperproductividad, así, ahorita lo revisamos. Otro referente es una divulgadora cultural o filosófica o sociológica, no estoy muy claro en eso, que se llama Alba Lafarga, que dato curioso es como sobrina nieta en segundo grado de este autor francés Paul Lafarge, y ella va a tener una serie de videos, por así decirlo, donde analiza este concepto. Es muy buena,
voy a dejar los links como siempre en la bio. Aprendí que la cosa de abajo no se llama descripción sino bio, entonces en la bio van a estar todas esas cosas, esos recursos, los videos de ella, el nombre del libro del man, y hay un tercer recurso que es la canción, una canción que dejé en la bio del último episodio, que es El derecho a la pereza de los chicos del maíz, gran grupo. ¿En qué consiste este derecho a la pereza? Consiste en que por la Farge plantea, o la Fargue, no sé cómo es francés, no sé pronunciarlo, plantea el hecho de que él fue amigo de Marx, dato, él estuvo en la casa de Marx un par de veces, terminó en Cuba, él tuvo un hijo que era como abogado en Cuba, algo así el caso. El tipo plantea que en un mundo hiperindustrializado, ¿sí? Donde todo es productividad, de esos finales del siglo XIX, el tipo ya lo preveía, así lo olía a lo lejos, y el tipo dice como en un mundo donde el sistema te quiere todo el tiempo produciendo, trabajando, cansado, un poco lo que va a hablar después Byung-Chul Han con la sociedad del cansancio en nuestros días. El tipo lo calculó antes. En un mundo donde todo va a este ritmo, o sea, el hacer pereza, el descansar, el ocio, por así decirlo, es más, ni siquiera el ocio. Bueno, frente al ocio hay un gran libro de Joseph Piper que se llama, no me acuerdo, Filosofía y Ocio, creo. Lo voy a dejar en la bio también, es un gran libro que piensa la filosofía y el ocio, y el ocio y la labor intelectual, creo que se llama. El caso es que este señor por la FARC va a decir, bueno, en un mundo hiperindustrializado de productividad, fábricas e industrias, es un derecho a descansar y nos lo quieren quitar porque tengan en cuenta que eran jornadas como de 16 horas. Sí, o sea, era una cosa extraordinariamente ya inhumana. Y él dice, el hecho de descansar, el derecho al descanso, se nos quiere arrebatar de una forma gravísima. Y eso también lo va a exponer Alba Lafarga. Entonces, en el video que les comento va a estar un poco expuesto este concepto. Esto también va un poco de la mano de la filosofía de Thoreau. Thoreau tiene un ensayo, Henry David Thoreau, que también en algún momento fue el primer episodio de esta temporada, creo, y se va a referir en el ensayo Una vida sin principios a eso, a que él no está interesado en trabajar o sea, todas las cosas bellas que hay en el mundo, ¿sí? Como para tú meterte a una fábrica o el hecho de que te metan a una fábrica, o sea, no tiene una validez. Claro, entonces ahí entra el debate, ¿no? Pero ¿qué hace un obrero con 7 hijos y tal? Claro, pero es que, ¿qué clase de sistema ha orillado al ser humano a que por el hecho de ejecutar ni siquiera una habilidad, sino una de las funciones naturales, sí, del cuerpo, que es la reproducción, por el hecho de reproducirse, esté condenado a la inopia, a la pobreza extrema? O sea, ¿qué clase de sistema le hace eso al ser humano? Es como si, no sé, es el mismo sistema que por el hecho, por ejemplo, de comer, te engorda industrialmente y artificialmente a través de químicos, como es lo que está sucediendo ahorita con estas pandemias de obesidad en Estados Unidos, ¿no? O sea, un sistema que por el hecho de tú acometer un acto que es completamente natural de tu cuerpo, que es comer o reproducirte, te bota unas consecuencias así graves de caer en la pobreza extrema o caer profundamente enfermo, pues es un sistema que no funciona muy bien, yo creo. Entonces, Thoreau va a pensar un poco en eso. E incluso él va a tener una frase fundamental en Una vida sin principios. Y él dice, ¿cómo puede ser sabio quien no sabe cómo vivir mejor que los demás y tan solo es más astuto y sutil en su pensar? ¿Opera la sabiduría como un molino de disciplina o nos enseña a triunfar mediante su ejemplo? ¿Existe tal cosa como una sabiduría que no se aplique a la vida? ¿O es la sabiduría solo como el molinero que muele la lógica más fina? Resulta pertinente preguntarse si Platón se ganaba la vida mejor o con más éxito que sus contemporáneos, o si sucumbió a las dificultades de la vida como los demás. Entonces el tipo se va a empezar a preguntar una serie de cosas. Ahí iba a darle vueltas a los principios de la vida y de su tiempo, que duro es del siglo XIX, son tiempos de la industrialización, y él va a preguntar también, o pues va a afirmar, no hay mayor inepto que quien invierte la mayor parte de su vida en ganarse la vida. Entonces, claro, establece una serie de categorías en las que la productividad, el trabajo y todas estas formas de explotación modernas que pues nos han vendido que son el futuro y todo, pues no son tan válidas, ¿no? Entonces, también hay otra frase, claro, es que uno dirá, pues todas estas personas que se refiere Platón, el mismo Thoreau, todas estas personas eran burgueses de una u otra forma, tenían, no iban a morir de hambre, tenían amigos y familia y demás, entonces como que muy pudientes además. Y otro ejemplo de eso es Oscar Wilde, que va a decir, el trabajo es a lo que se dedican las personas que no tienen nada mejor que hacer o nada más importante en qué pensar. No recuerdo bien el aforismo, está en frases célebres para el uso de la juventud, si no estoy mal,
apartado que tiene el como de aforismos. Entonces, claro, estas personas van a decir el trabajo es horrible y pues eso va a sostener un poco el derecho a la pereza, así que ahí es debatible, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, que es para pensar, ¿no? Como relaciones raras, un poco este canal se trata de esto, bueno, este podcast se trata de eso, y es que, por ejemplo, Alcolíricos va a tener en una canción que se llama Todo lo bueno tarde una frase que dice, descansar no es hacer pereza, ¿no? Es el derecho a descansar, el mismo derecho a hacer pereza, no sé. Sin embargo, eso está muy interiorizado en la cultura actual y es que uno cuando descansa se siente culpable de una u otra forma, o cuando uno tiene un trabajo hegemónico de 8 a 6, de 8 a 5, de 7 a 4, así cuando no trabaja todo el día y tiene hora de almuerzo y tal, se siente uno culpable de una u otra forma, el sistema lo hace sentirse a usted culpable de no estar siendo explotado, es rarísimo. Entonces va por ahí, tiene formatos alternos esta idea, lo que les digo, la obra de Paula Farc, Alba Lafarga y Los Chicos del Maíz, Turó, todo esto va a estar en la bio para el que le guste consultar el tema. Y pasando con la siguiente, tenemos uno que me fascina porque doy clases particulares, no soy profesor como en un colegio o en una universidad ni nada así. Doy clases particulares. Muchos de los alumnos que he tenido, por así decirlo, de los acompañamientos, tutorías que he realizado con chicos pues de secundaria, por así decirlo, han sido porque tienen malas notas a raíz de un problema común que a mí me parece que es algo que también debería revisar la pedagogía actual, y es que no participan. Son personas a veces muy brillantes, que no les cuesta nada el tema, pero tienen notas bajitas porque no participan. Entonces muchas veces esas clases de apoyo son para que ellos pues aprendan un poco a participar, qué decir, cómo decirlo, así como para que la idea que tienen salga a la luz y puedan dar un aporte a la clase. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí también se está dando de una u otra forma una violación al silencio, porque si ellos se sienten bien no participan, porque yo le he preguntado a algunas personas de estas y me dicen como, no, pues yo entiendo y todo, pero es que no quiero participar y ya. Entonces es como, y pasa mucho en la vida, ¿no? Está como esta idea generalizada, es que tienes que aprender a hablar en público porque en algún momento te va a tocar hablar, pues no, de pronto no tengo eso como parte de mi proyecto de vida de ser un orador profesional, ¿sí? O ser un general del ejército para dar discursos, no, de pronto no estoy interesado en eso y pues me gusta el silencio y no quiero hacerlo. Entonces yo creo que un poco también se podría pensar de pronto el derecho al silencio o el derecho a no participar, que muchas veces en los modelos pedagógicos se viola esto porque es como es, pero si el muchacho, si el alumno o la alumna o el estudiante no participan, pues se les pone mala nota. Pero pues claro, entonces, ¿qué tal que esta persona sea muy buena escribiendo, pero el profesor solo quiere o la profesora solo quieren participación en estilo seminarios y levante la mano y hable? Pues la persona que no participa no es que sea bruta, no es que no tenga talentos, no es que nada, sino que no participa de esa forma, no participa hablando, sino que puede participar de manera escrita a través de un proyecto, de una ponencia, de un ensayo, de un poema, de un cuento. Pero esto no se valora. Entonces ahí está como también esa idea, ¿no? De yo tengo derecho a no participar, que esto es una contradicción gigante porque esto se puede manipular mucho. Y es que estas personas que son pues silenciosas, por así decirlo, no, su figura suele ser manipulada por quienes sí hablan muchas veces, como suele ser el caso del voto en blanco, ¿no? De que existe como este mito en la democracia que no sé, no lo voy a confirmar ni a desmentir, de que el voto en blanco realmente se le abona al que gana en segunda vuelta o algo así. Entonces como que el voto en blanco termina no siendo nada. Sin embargo, el voto en blanco es el mayor estatuto del derecho a no participar. ¿Sí? Yo no elijo no elegir y eso también es una elección. Entonces como que sí, que ese es el gran debate también, por ejemplo, de películas como Trainspotting, ¿no? Así comienza, elige una casa, elige un carro, elige una carrera, elige un trabajo, elige una vida, elige. Pero entonces, claro, si yo elijo no, pues no elegir o elijo el silencio, ahí como que siempre hay una presión social de elige, tienes que elegir, tienes que participar, tienes que. Y es de una u otra forma, creo yo, que no es saludable participar, por ejemplo, de una sociedad, socialmente, por ejemplo, cuyo estatuto, cuyo lema o cuya actividad favorita de recreación, por ejemplo, de los adultos jóvenes es salir a emborracharse, ¿sí? O sea, si tú te sientes mal por no participar de una sociedad que el único estatuto de recreación que permite salir a embriagarse los viernes y los fines de semana, pues estás bien al no participar, porque pues finalmente como que esto no aporta mucho que digamos, o sea, pues a los que les guste bien, ¿no? Pero pues, ¿qué ganas? Pues ganas la experiencia y reírte y tal, pero pues después, ¿qué ganaste, no? Perdiste dinero y perdiste algo de salud, creo yo, y
algo de tiempo con personas que no, finalmente tampoco aprovecharon ese contexto. Puedes aumentar tu capital social de una u otra forma, tal vez, pero pues no sé. Entonces, sí, se establece este derecho como raro ahí de no participar, pues no es buen síntoma hacer parte de una sociedad que está profundamente enferma, creo. Alguien dijo esa frase, no me acuerdo quién, pero esa frase no es mía, es una cita. Pero sí, no es buen síntoma estar de acuerdo en una sociedad que está profundamente enferma. Entonces, como que se establece un poco ese derecho a no participar, pero pues no existe en ningún lado, ¿no? O sea, está el voto en blanco, pero lo que les digo, se manipula. Entonces ahí es como complejo el asunto. Bien, continuando con este punto de los derechos paralelos raros, que también creo yo que está, o sea, se podrá ver muy pendejo y muy etéreo, como decía, hay el derecho a no participar, el derecho a la pereza, pero claro, piensen por ejemplo en derechos como estos, en algún momento fueron algo inconcebible o muy tenido por debajo de cuerda a nivel social, y el día de hoy son una lucha política. Por ejemplo, no sé, pensemos por ejemplo en la Edad Media el derecho al aborto, ser algo completamente inconcebible y ay, qué tonta la mujer que piensa que puede decidir sobre su cuerpo, pues claro, es la Edad Media, sigo en la colonia, pero hoy día es una lucha política completamente constituida que ha hecho afrentas a gobiernos con toda la dignidad del mundo. Entonces, claro, se empieza a establecer un discurso en el que nos damos cuenta de que estos derechos puede que no estén constitucionalizados, si no estén dentro de una normativa oficial. Por ejemplo, el derecho a no participar, lo que les digo, está ahí en una línea rara con el voto en blanco, por ejemplo, o el derecho a la pereza, que quienes lucharon, por ejemplo, por los derechos del obrero, parten un poco de ahí, porque eso es marxismo radical. El derecho, este señor Paul Lafarge era un marxista radical. Entonces, el hecho de exigir vacaciones para la clase proletaria, pues puede tener un poco ahí del derecho a la pereza, ¿no? De fondo. Es para pensar también un poco que finalmente a uno se le hace raro cuando le dicen que tiene algún derecho que uno no contempla que tiene, ¿no? Es como cuando uno va a una reunión y hay barra libre y, no sé, hay tintico, cafés, aromáticas, y uno no va porque pues si uno no contempla que es gratis, entonces como que le dicen no, pues siga, es gratis, y uno bueno, y cogió dos galletitas y un tinto, entonces como que, o una copa de vino, lo que sea. Entonces como que claro, muchas veces uno se le hace raro cuando le dicen que tiene más derechos de los que tiene, porque uno finalmente como que no peleó por eso ni nada, sino que están ahí pero uno no los usa, ¿no? Entonces yo creo que puede ir un poco ahí también de la mano con eso, ¿no? Que también puede ser el derecho, que es algo que también se está peleando ahorita, que hace no sé 500 años no se hubiera peleado ni siendo, o sea, ni en el escenario más loco, que es por ejemplo, no sé, el derecho a la eutanasia. Hace 500 años una persona hubiera sido, no sé, excomulgada si hubiera dicho estoy enfermo y quiero morir. Tú no confías en la fe, o sea, no confías en Cristo, en el poder y la supremacía de nuestro Señor y demás. Si la persona se sentía profundamente enferma y quería morir, era un sacrílego. Sin embargo, hoy día se pelea por eso y es el derecho a la eutanasia. Entonces, ya dejan de ser como tonterías del derecho a la pereza y el derecho a desaparecer y todo esto, y se empieza a confirmar como un caso que tal vez sea interesante estudiar desde la filosofía política. Incluso el mismo derecho a desaparecer está contemplado en muchas constituciones del mundo. O sea, hay muchos países en los que las personas desaparecen y ya. O sea, no los invito a que investiguen un poco en internet el tema, pero son casos, o sea, son al año, no hay millones, pero sí creo que hay varios cientos de miles de personas que no es que sean secuestradas, no mueren porque no se los encuentra, no son raptadas, nada, desaparecen un día, como lo dice en el intro un poco del episodio con la frase de Outlander. O sea, son amas de casa que salen por la compra y ya hasta luego y no volvieron, o esposos que un día salieron a trabajar y chao, o hijas o novias o lo que sea que un día fueron a la universidad, al trabajo, donde fuera, y ya no volvieron después de, no sé, verse con sus amigas y ya nunca más. Y son personas, hay casos en los que se encuentran estas personas en otra parte del mundo haciendo una actividad X, atendiendo, no sé, una cafetería, y les preguntan qué pasó y dicen no, pues me quise ir y ya. Entonces uno, ¿qué hace ahí, no? Esta persona es libre al final, pero hay como un estatuto raro ahí en eso, ¿no? Porque pues tiene derecho a hacerlo, pero ¿por qué lo hace? Hay un paralelo raro ahí, lo que les digo, derechos paralelos, metaderechos, como quieran llamarse, son bien interesantes. Hay otro derecho, pues más que eso hay como un debate ahorita, y es todo este tema del anti-intelectualismo, ¿no? Yo he sido ser estúpido y no me importa, ¿sí? Abrir un libro, coger un cuaderno para escribir, no me importa nada de esto, sentarme a escuchar un podcast con información útil como Remiendos Podcast o un podcast de historia o lo que sea, ¿sí? Entonces no me interesa hacer nada por salir de mi condición de ignorancia un poco
tiempo. Y es más, me siento orgulloso de la ignorancia. El otro día escuchaba eso en un podcast, no me acuerdo de quién. Es más, no sé si era un podcast o qué era, pero en algún momento lo escuché esta semana. Si encuentro el recurso lo dejo abajo. Y es que es el primer momento de la historia en el que las personas no se sienten avergonzadas de ser estúpidas. Y es como, no lo digo por, no sé, ay, no se leyó el Quijote, qué idiota, no, sino lo digo por esta gente, no sé, que pasa mucho en Estados Unidos como este mercado de internet raro de programas como Jersey Shore y todo esto, o sea, como estas personas playeras que solo les importa el cuerpo gigante así súper esbelto y estar de fiesta y tirarse alcohol todo el día. Entonces, y que los problemas son como, no sé, se pinchó la rueda de mi Porsche. Y es como, o sea, el mundo, has visto las condiciones del mundo y tú estás preocupado por la llanta de tu Porsche. Entonces es como más o menos eso. Sí, es como este anti-intelectualismo radical de no me importa y sé que existe un mundo fuera de mi cabeza y de mi mundo pequeñito que tengo aquí, pero no me importa. Y es más, a nadie debería importarle el mundo. Entonces es como, no sé si eso sea el derecho a la estupidez en su ejercicio más drástico, pero pues no sé. Es más, no sé si puede. Pues yo tengo todo el derecho a vivir en la ignorancia, no en la negación. Pero pues, ¿hasta qué punto, no? Si empiezo a afectar a los demás, pues es complicado. Otro derecho, ahí van varios, lo que les digo, van a estar enumerados en la bio del episodio. Otro derecho que me pareció que se desprende un poco de ese, que yo creo que cambiándole como un poco el matiz a la cuestión, que es muy bello, sin embargo es bastante muy duro, sí, que yo creo que ya deja de ser algo legal y pasa a ser algo casi que espiritual, es el derecho a esperar o el derecho a la esperanza. Y es que claro, o sea, a ti nadie es de las últimas cosas que te pueden quitar, pues ahí está, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, como dicen las tías y los abuelos. Y hay un punto ahí también muy interesante y es que se pone como en el mismo nivel antropológico. Pues yo tenía un profesor de antropología filosófica que decía que lo más íntimo que tiene el ser humano es el perdón. O sea, a ti nadie te puede obligar a perdonar. O sea, es lo único que en realidad te pertenece, es el perdonar a alguien, ¿sí? O el perdonar una acción o todo eso. Tú puedes seguir avanzando con tu vida, pero si tú, o sea, nadie te va a presionar y nadie puede controlar que tú perdones o no. Te pueden obligar a darte la mano con alguien que te hizo daño, pero de ahí a que lo perdones es algo completamente íntimo. Entonces yo creo que el derecho a la esperanza también es eso, que a ti te quiten la esperanza o que a ti te quiten por ejemplo, esa ansia y esa fuerza para esperar algo que es dudoso que suceda, es bastante íntimo, ¿no? Es algo que está bastante más adentro que cualquier otra cosa. Entonces, lo mismo, sí, lo mismo que, por ejemplo, el derecho a desaparecer, tú puedes hacerlo cuando quieras, tú puedes tener esperanza cuando quieras y esperar lo que quieras. Si tú quieres esperar que mañana se caiga la luna en pedacitos, tú puedes, tienes el derecho. Pero entonces, ¿qué pasa cuando son casos del mundo real, no? Cuando desaparece tu hijo, tú tienes el derecho a esperar y a la esperanza, ya que vuelva, hasta que no aparezca, pues en un reporte de medicina legal, si se quiere, pues tú tienes todo el derecho del mundo a esperar, ¿no? Y no se te puede quitar. Sin embargo, el derecho a la esperanza no está contemplado, que suena, o sea, suena bastante idílico y suena como un poema de Benedetti, no sé, pero ahí está, ¿no? Creo que no hay mucho que decir porque es bastante profundo. Que igual esto también se alinea un poco con ese poema de Benedetti, que también es Canción de los Chicos del Maíz, como versión rap, que es Defensa de la Alegría, ¿no? O sea, que nada se puede apoderar de ti si tú en el fondo tienes esa fuerza para defender la alegría un poco, para defender la esperanza, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables. Entonces va un poco por ese lado el tema del derecho a la esperanza y el derecho a esperar. Es que también eso también está en Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño de los que sueñan despiertos, si no estoy mal. Entonces ahí está un poco. Bien, y para terminar, ya un poco para cerrar, que está quedando bastante largo este capítulo y esto me toca editarlo después. Editar no es difícil, la gente, yo creo que se sobreactúa cuando en los podcasts o en los canales de YouTube dicen es que toca editar. No es tan difícil, pero sí consume tiempo, consume un rato porque toca como escucharse todo otra vez y son como 40 minutos de los que salen 30 o 35 o 20 o 25, entonces por ahí va. Para terminar, entonces tengo el derecho a la inactividad, que no es el mismo derecho a la pereza, no es el derecho a la inactividad física, sino el derecho que es un poco la combinación del primero y del segundo, del derecho a desaparecer y a la pereza. Y es como, no sé, el mundo de hoy te ha hecho como en tanto no tienes redes sociales no existes, en tanto no apareces en internet no existes, y en el momento en el que dejas de existir es como que o sea, literalmente te borras de la faz pues no del planeta, pero sí de la faz del mundo virtual. Te pierdes de muchas cosas, te aíslas en muchos sentidos, es complejo. Sin embargo, esto es una vulneración, o sea, el derecho, claro, entonces ahí entra en una disputa gigante porque tú decidiste no estar ahí, que de ahí viene el FOMO, ¿no? Fear of missing out. Entonces como que el miedo de estar
fuera, ¿sí? Entonces, claro, pero es que tú tienes derecho a estar fuera y a no ser vulnerado, menospreciado o descartado por estar fuera de internet, ¿sí? O del ojo público. Entonces, como que ahí la salud mental entra en una disputa grande porque, claro, es chévere estar en internet, de ver qué publicó mi amigo, ver qué está ofreciendo tal persona, no sé, que da cursos, otro amigo que hace contenido, otra persona que conocí que sube fotos chéveres. Entonces es chévere ver como el panorama de lo que está pasando, pero en medio de eso, en los entresijos de eso, pues la salud mental se va porque en medio de eso hay memes, hay noticias, hay una cantidad de basura que te contamina la mente y pues termina dañándote la cabeza un montón solo por ver las fotos chéveres que sube tu amigo. Entonces como que ahí entra en un poco en conflicto eso, ¿no? De no estoy, sin embargo dejo de existir, pero en el momento de no estar adquiero salud mental. Entonces como que salud mental y presencia pública no son compatibles al parecer. Y finalmente tenemos el derecho a habitar, que esto da para un episodio solamente, o sea, de esto hay miles de libros. Hay un texto genial de Heidegger, de Martin Heidegger, filósofo alemán, muy polémico. Decían que era pues pro derechas en los 40, que eso ya va mucho a decir, entonces, en Alemania. Entonces es una persona muy complicada, sin embargo a nivel teórico es un genio. El punto es que este señor va a escribir un texto muy cortico, son como 3 hojas que cambian la historia. Pues sí, yo siento que cambian la historia de la filosofía, son geniales. 3 hojas, que se llama Construir, Habitar, Pensar, y él lo va a hacer cuando Alemania pues tiene que reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Él establece el hecho de que uno necesita un lugar en el que ser, ¿sí? Un lugar en el que habitar, o sea que entra un poco en disputa porque Alemania estaba jodido, pues sí, el país estaba en la olla y no había plata para construir unas casas como las que había antes durante el régimen e incluso durante el siglo XIX, así bonitas, artesonadas, geniales, con arquitectura. No, había para hacer casas baratas para que la gente no se muriera de frío durmiendo en la calle y ya. Entonces él dice, no, esperen, toca hacer algo habitable, o sea, no tener un techo y ya, sino sentirse cómodo debajo de ese techo, que es algo que hoy día se ha perdido completa y absolutamente y algo que yo creo que la clase obrera nunca ha tenido, porque a la clase obrera le toca donde los coja la noche más o menos. O sea, si hay para dormir no sé, en los trabajos rurales, si toca dormir en el establo, pues el peón duerme en el establo, sí, no pasa nada. Entonces, de ahí en adelante, ¿no? Y en las partes donde hace frío, si te toca dormir cerca a la mina, pues porque te empezó a llover o a granizar cerca de la mina, pues te toca dormir ahí y pasar la noche ahí. Si no hay un habitar para la clase obrera, es complicado. Y hoy día tampoco, a pesar de que, pues sí, es como la clase obrera moderna de las ciudades, es como estas personas en Tokio, sí, argumento gastadísimo, en Tokio o Nueva York o tal, que pagan como miles de dólares, o sea, es una cosa ridícula lo que pagan por vivir en unos, o sea, literalmente hay baños más grandes en McDonald's. O hay cajeros más grandes para retirar dinero. O sea, son casas supuestamente que, o sea, son para estar de pie y acostarte de un lado y ya. Y eso es una casa y pagan un montón de plata. Eso no es habitar, o sea, eso es contra habitar en todo el sentido de la palabra. Eso no tiene ningún parámetro de dignidad. Y son las ciudades las responsables de esto. O sea, las ciudades están hacinando gente a nivel vertical. Voy a dejar un video de los edificios, si no estoy mal, en Tokio o en la India. Un video de Portillo, youtuber español. Es que es una cosa loquísima, o sea, hay edificios que están llenos de jaulas y las personas duermen en jaulas. O sea, van por la noche y se acuestan en la jaula y arriba hay como 5 jaulas más. Por la mañana salen y se van a trabajar. Entonces, como estas habitaciones cápsula, o sea, todo esto es un contrasentido con el habitar. No es que el habitar sea tener una mansión para uno solo, pero sí es tener algo de dignidad con espacios separados y un pasillo transitable al menos. Un espacio limpio, un espacio en el que te puedas sentar a tomar un café con tranquilidad. Sin embargo, pues las condiciones actuales han un poco arrebatado esa posibilidad al ser humano. Y de momento, esos serían todos los derechos no constitucionales que para mí son fundamentales. Si hay algún especialista en derecho escuchando esto en algún momento de la historia, no sé, en el futuro tal vez dentro de 2, 3, 4, 15, 25 años y quiera contradecir esto, pues me dirá en los comentarios, no sé. Si les gustó, por favor, coméntenlo, respondan la encuesta. A mí se me hace como muy cliché eso de que como que se abonen, se suscriban al coso. Entonces, no sé, esto solo lo hago como para soltar ideas, ponerlas como en alguna parte, porque pues no sé, las revistas académicas exigen mucho y ya me cansé de enviar artículos que no publican. Entonces mejor publicarlo acá de una, ¿no? Llega a más gente. Entonces eso.
Muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo de escuchar este episodio u otros episodios. Espero les vaya muy bien el día, la tarde, la noche, la madrugada de hoy. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Sigan escuchando estos podcasts en el futuro. Escúchelos mientras bordan, mientras tejen, mientras hacen oficio, manejan, van en moto, mientras hacen Uber, mientras hacen Rappi. Escúchenlos, son gratis, son geniales, están interesantes. Piénsenlos y estaré por acá en otra ocasión en el futuro. Que estén muy bien. Adiós.